Hola, hola, Ecuadores. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les doy la bienvenida a su espacio de ELA. Me presento, mi nombre es Sofía Narváez, soy la IESTI de Educación y el día de hoy estaremos hablando sobre la planeación del EC. Dentro del contenido que revisaremos hoy está en primer lugar qué es el EC, hablaremos un poco sobre su concepto, su objetivo y hacia quién va dirigido, también sobre el contenido o los componentes del EC y por último sobre cómo tener una adecuada planeación. Entonces, para iniciar, el EC son las siglas del ciclo de educación local, el cual es un sistema de educación que tiene como objetivo educar y desarrollar a la membresía teniendo en cuenta un tema específico, ya sea conocimiento organizacional, cultura organizacional, competencias de cada área como ventas, marketing, recursos humanos, habilidades blandas y habilidades duras. Este ciclo de educación se desarrolla dentro de cada uno de los comités locales. ¿Por qué es importante su implementación? Porque a través de este vamos a poder desarrollar a la membresía en conocimientos valiosos que pueden ser la IESEC en general, de cada una de las áreas o en desarrollo de habilidades. Y también a través de esto vamos a poder generar engagement. Este ciclo de educación va dirigido tanto a team members, team leaders y a la IB. Dentro del contenido del EC, este se compone de tres aspectos fundamentales. El primero es desarrollo de habilidades tanto blandas como duras. El segundo es conocimiento sobre ISEC, la historia de ISEC, ISEC Way. Y el tercero es que tiene una metodología basada en la educación funcional, es decir, en las necesidades o en los intereses de nuestra membresía o de nuestro comité local. Ahora, ¿cómo podemos planear adecuadamente el EC? Vamos a tener en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos es el contenido del EC, entonces lo que revisamos anteriormente, que está enfocado en el desarrollo de habilidades tanto blandas como duras, que también podamos tener el enfoque hacia el conocimiento sobre eso, que nuestra membresía pueda conocer mucho más sobre la organización y que la metodología esté basada en una educación funcional según los intereses y las necesidades de nuestro comité. También es importante conocer el contexto de nuestro ELSI, entonces, de las metodologías que se han implementado, cuál me ha servido más, con cuál se ha sentido más enganchada mi membresía, con cuál he tenido mucha más asistencia a este espacio de educación, y también poder analizar los green flags y los red flags que he tenido el anterior semestre en la planeación y en la implementación del ECA. También debemos tener en cuenta los focos o el pensum, es decir, las temáticas específicas que se deben desarrollar en cada mes. Entonces, si estamos iniciando semestre, que es importante que mi membresía conozca, entonces hablaremos sobre Segway, sobre los básicos de cada área, sobre plataformas, sobre qué habilidades pueden desarrollar y también teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de mi ELSI, es decir, qué necesita mi miembrito conocer para poder llevar a cabo sus tareas o sus actividades. También es importante definir timelines, es decir, tener fechas y deadlines establecidos en los que voy a tener ya listo mi material, en los que voy a enviar la invitación de la sesión y el día en la que voy a realizar mi sesión de educación. Y por último, pero no menos importante, que sea basado en un aprendizaje práctico y experiencial. Es decir, que no sea solo teórico, sino que a través de dinámicas, de actividades y de juegos o de working times, mi membresía pueda poner en práctica todo lo que ha revisado el día de hoy. Y aquí también les dejo una pregunta que podemos hacernos a la hora de planear el EC y es qué tipo de educación necesita mi membresía, teniendo muy en cuenta la educación funcional, que según los intereses y las necesidades de los miembros para que sea una educación mucho más personalizada. Aquí les traigo un ejemplo muy sencillo de cómo se puede hacer la planeación. Entonces, en primer lugar, están los meses, está el pensum y la temática que se va a desarrollar, el material y la fecha. Entonces, por ejemplo, tenemos a febrero y el pensum puede ser
ISEC Way, herramientas funcionales y los básicos de cada área y qué habilidades van a desarrollar. Los materiales pueden ser diapositivas o videos y dentro de las fechas es muy importante establecer primero hasta qué día voy a tener el material listo, qué día voy a enviar la invitación de ley y la fecha en la que voy a realizar la sesión. Aquí en el ejemplo de marzo, el pensum está dirigido a educación en plataformas, valores de la organización y habilidades blandas. Recordemos también que el pensum se debe basar en los componentes del LEC, que son habilidades blandas y duras, conocimiento de IESEC y educación funcional. Y aquí el material para hacer como un espacio mucho más dinámico puede ser cosas de papelería o también utilizar plataformas como juegos o test. Algunos tips para su planeación de LEC es tener en cuenta las temáticas que pueden desarrollar. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos. Entonces, en cuanto a desarrollo de habilidades, pueden hablar sobre gestión de tiempo, sobre cómo organizar el tiempo en cuanto a las cosas que hacen, la universidad, el trabajo, IESEC, potencializar el trabajo en equipo, desarrollar aún más el liderazgo y ya más basado en habilidades funcionales sobre manejo de plataformas como Expa, como Podio, manejo de Excel o manejo de ventas o algún tema específico de cada área. En conocimientos sobre IESEC pueden hablar sobre IESEC Way, la historia de IESEC, los valores de nuestra organización, porque es muy importante tener líderes basados en valores, IESEC 2025, MXP, porque es importante que toda la membresía conozca este modelo, y sobre la cultura organizacional, y todo esto teniendo muy en cuenta la metodología de educación funcional. Y ya para finalizar, les traigo como algunos tips. Entonces, primero es planear los últimos días del mes para tenerlo listo a inicios de cada mes. Entonces, por ejemplo, voy a planearlo el 28 de cada mes para que ya en la próxima semana, a inicios del siguiente mes, ya tenga listo y check mi LEC. Utilizar una parrilla de Excel para planear el LEC. Pueden basarse en como en estas categorías, pueden añadir más, como a ustedes se les facilite tener la parrilla, utilizar aplicaciones o plataformas digitales como Kahoot, que es una aplicación para hacer preguntas, para hacer mucho más dinámico el espacio, implementar espacios de working time en los cuales la membresía pueda poner en práctica lo aprendido, y también invitar a expertos en la temática. Entonces, si conozco a alguien súper top en ventas y la sesión es en ventas, entonces, ¿por qué no invitarlo? Y listo. Por último, les dejo esta frase que es, eres la suma de las personas que ayudas a brillar. Y creo que va muy alineado con todo este tema del LEC, porque a través de este recordemos que podemos desarrollar mucho más a nuestra membresía y que ellos también puedan brillar aún mucho más. Y les dejo también esta pregunta, que es qué debo tener en cuenta para planear mi LEC, para que podamos irla desarrollando. Y listo, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido bastante esta sesión. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy un mensaje de distancia.